Hermanos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe de 29 de abril del año 2025. Bueno, pues con la novedad de que hoy tocaba la Lectio Divina, pero se nos ocurrió la idea anoche, ¿sí?, de dedicarle esta cápsula al Santo Padre Francisco, quien hace pocos días pasó al Padre, regresó a la casa del Señor. Y pues bueno, nos pusimos a prepararla casi en el día de hoy. Espero que quede bien para todos ustedes, que que la vean bien. Vamos a conocer un poquito la semblanza, la biografía de este gran hombre que consagró su vida al Señor, al prójimo, con un muy especial énfasis que hizo él durante toda su vida, no solo durante el papado, sino durante toda su vida hizo un especial énfasis en los pobres, en los más desfavorecidos, trabajó mucho para ellos. Vamos a ver algunos puntos biográficos, vamos a ver algunas frases muy buenas que dijo el Santo Padre a lo largo de su vida, especialmente a lo largo de su papado. Bueno, pues vamos a dar inicio con esto. Buenas noches, Buenas noches a todos. Bueno, se ve la lámina? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve bien. Muy bien, perfecto. Bueno, pues damos inicio, hermanos, con esta cápsula de fe del día de hoy acerca de Francisco, el Papa de los pobres. Así la hemos titulado. Vamos a dar inicio con nuestra oración al Espíritu Santo. Vamos a ponernos en sus manos para que Él nos ilumine y que esta palabra que hoy vamos a escuchar sea para beneficio de nuestra conversión, sea para nosotros una palabra de crecimiento que dé frutos, suba al Señor esos frutos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Vamos a dar inicio, hermanos, con una anécdota del Papa Francisco que sucedió en alguna ocasión ahí en la plaza de San Pedro, ¿sí?, donde él se reveló como, además de un hombre de un gran sentido del humor, un hombre que transmitía un carisma de mucha generosidad, de mucha bondad, también podía ser un papa incómodo. Y así se titula esta anécdota, el Papa Incómodo. El 8 de noviembre de 2017, en una audiencia general en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco interrumpió su catequesis de forma inesperada. No fue para improvisar una broma, como lo acostumbraba, ni para extender su salud. Fue para lanzar un reclamo silencioso, incómodo, necesario. La plaza estaba llena, miles de fieles, el bullicio de siempre, cámaras, celulares en alto, flashes, selfies. Parecía más un concierto que una audiencia espiritual. Francisco subió al estrado con su caminar pausado y su sonrisa habitual. Pero al llegar al micrófono, su expresión cambió. Se detuvo, miró alrededor, respiró hondo y sin levantar la voz disparó una frase que congeló la plaza entera. El Señor dice, levantemos el corazón, no dice, levantemos los teléfonos móviles para tomar fotos. ¿Sabes? Qué cosa. Francisco no reprendió con enojo, lo hizo con esa autoridad que no necesita elevar el tono para ser sentida.
Continuó. Me da tristeza ver tantos celulares en alto durante la misa, no solo entre los fieles, también entre sacerdotes y obispos. Ese día, Francisco recordó que liderar no siempre es complacer. A veces es detener la fiesta para recordar la esencia. Francisco no fue popular porque buscara hacerlo. Fue popular porque, aún acercándose al pueblo, nunca sacrificó sus principios. ¿Sí? Un poquito lo que nos estaba diciendo el padre, porque no solamente a los asistentes a la plaza de San Pedro, se los dijo, eso va para todos nosotros. ¿Va? ¿Qué buscas? ¿Buscas a Dios? ¿O buscas venir a un show o a un espectáculo? ¿Qué ves en tu práctica religiosa? ¿Ese espectáculo del que hablamos o te encuentras con el Señor? Ese encuentro personal con el Señor. Porque así como él lo dijo, el Señor nos dice, levanten sus corazones. Entonces, elevemos nuestro corazón a Dios. No lo dejemos aquí en la tierra, aquí en el suelo, idolatrando tecnologías, gozando de una fiesta, no, sino pongamos nuestro corazón en Dios, elevémoslo. Ese fue el mensaje del Papa Francisco ya en el 2017, hace 8 años que nos lo dijo. Bueno, vamos a ver un poquito de su biografía, algunos hechos esenciales de su biografía. Ahí tenemos una foto del Papa, cuando niño, ¿verdad? Se ve que era más o menos en sus épocas de primaria, secundaria, equivalente en México, un niño guapo, bien, bien apuesto, ¿verdad? Jorge Mario Bergoglio nació en el seno de una familia católica el 17 de diciembre de 1936, en Buenos Aires, Argentina, siendo el mayor de los 5 hijos del matrimonio, formado por Mario José Bergoglio, que tuvo que emigrar de Italia debido al avance del fascismo, hablamos de las épocas de Mussolini, y Regina María Sivori, ama de casa, nacida en Buenos Aires, hija también de inmigrantes procedentes de las regiones italianas de Piamonte y Génova. Esto es una familia de inmigrantes italianos que huyeron de Italia por la dictadura fascista de Mussolini y se instalaron en Buenos Aires. Posteriormente, estudió en la escuela secundaria en la que se graduó como técnico químico, tras lo cual estuvo trabajando en el laboratorio Hickel-Bachmann. En esa época sentía ya una fuerte vocación religiosa, un llamado que tuvo el Santo Padre desde muy joven para, para llevar su vida por el servicio del Señor. En 1957 decidió convertirse en sacerdote. Ingresó al seminario de la Compañía de Jesús. Entre 1958 y 1960 culminó sus estudios en el Juniorado Jesuita de Santiago, en Chile, donde ingresó al curso de Ciencias Clásicas y profundizó sus estudios de historia, literatura, latín y griego. Se ordena sacerdote el 13 de diciembre de 1969, a los 33 años de edad. El 31 de julio de 1973 fue nombrado provincial de los jesuitas argentinos, cargo que ocupó hasta 1979. Es un hecho destacable, él era un hombre joven, 36 años más o menos tenía en esa época, y así de joven era el provincial de los jesuitas en Argentina, un hombre que destacaba por sus grandes capacidades. Pero ya siendo él provincial de los jesuitas, en 1976 comienza una nueva dictadura militar en Argentina, en el marco de la cual
varios sacerdotes fueron víctimas de secuestros, torturas y muerte. Recordemos que la iglesia no permaneció callada en Argentina por aquella causa. Fue una iglesia que señaló mucho el problema y la reacción de estas dictaduras militares fueron secuestrar, torturar, matar sacerdotes, ¿sí? Para tratar de silenciarlos. En este escenario, Francisco, como provincial de los jesuitas, tuvo actuación en el caso de la desaparición forzada y las torturas sufridas por sacerdotes jesuitas que realizaban tareas sociales en las villas miseria de Buenos Aires, entrevistándose con los dictadores Jorge Rafael Videla y Eduardo Macera para exigir y lograr su liberación. O sea, no fue un hombre que se quedó solo en la palabra, que se quedó solo en criticar, no se quedó solo en recomendar que las cosas fueran por otro lado, sino que tomó una acción directa, ¿sí? Para librar a sus compañeros, yendo a ver a Videla y a Macera, que fueron presidentes, bueno, dictadores de Argentina en aquella época. Bergoglio también organizó, ojo con esto, una red clandestina que organizaba la huida hacia Brasil de opositores perseguidos por la dictadura. Sigue en acción el padre, cumpliendo esa obligación que tenemos todos los cristianos, ¿sí? De dar refugio al perseguido, de ayudar al perseguido. Él lo hizo. Hay que notar que esta actividad ponía en riesgo la vida del Papa Francisco. Él se jugó la vida por ayudar a que gente que no estaba de acuerdo, estaban enfrentados con la dictadura militar argentina y que ya eran perseguidos, pudieran huir hacia Brasil. Fue un gran riesgo que él corrió en su vida. Ya tiempo después, ya que todo esto pasó, él fue consagrado obispo el 27 de junio de 1992, perdón, en la Catedral de Buenos Aires. Posteriormente, y durante el consistorio del 21 de febrero del 2001, San Juan Pablo II lo creó cardenal. Vemos una trayectoria ascendente, un hombre joven ocupando cargos en edades tempranas para las grandes responsabilidades que asumió. Sin duda, un hombre que el Espíritu Santo dotó de grandes capacidades. Culminada ya más adelante la histórica renuncia papal de Benedicto XVI y cerrada la sede vacante, se dio comienzo al cónclave de 2013, en el que se consideró a Jorge Bergoglio como un candidato reformista con edad y capacidad para reformar la curia romana. Había un gran sentir en todo el colegio cardenalicio que la curia romana, la iglesia, tenía que ser reformada. Entonces buscaban un papa que tuviera la capacidad para llevar a cabo esa reforma, una reforma que le iba a costar mucho tiempo, mucho esfuerzo, por lo tanto tenía que ser una persona brillante, con experiencia, pero joven. Bueno, joven en los estándares de estas posiciones. Pero a pesar de ello, no figuraba entre los papables más sonados, no se hablaba. Hay una recomendación, hermano, estamos viviendo días en donde hay mucha especulación de quiénes pueden ser los papables, quién puede ser eso. Nos recomiendan los padres que no caigamos en esas especulaciones, en esos juegos, ¿sí? No sabemos quién va a ser el Santo Padre, pero eso sí, va a ser el que elija el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se equivoca, hermanos. Vamos a tener al Papa adecuado. El Espíritu Santo nos lo va a dar, nos va a proporcionar a ese Papa y lo va a conducir. Entonces, no entremos en esos juegos. Esto no es una elección presidencial, esto no es un mitote político, que estén ahí a la rebatinga del poder. Son el equipo cardenalicio en oración para que el Espíritu Santo los ilumine
para hacer la elección del hombre adecuado que necesita nuestra Santa Iglesia el día de hoy. A las 19:06 del 13 de marzo de 2013, en la quinta ronda de vocaciones del segundo día del cónclave, el cardenal Bergoglio fue elegido sucesor de Benedicto XVI. Ahí vemos una foto de su santidad el Papa Francisco saliendo al balcón, ¿sí? Después de su elección en el cónclave, su primera aparición como papa, como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Fue el primer papa de procedencia americana, el primero que no fue nativo de Europa, aunque tenía raíces, fuertes raíces y recientes con Italia. Tampoco de Oriente Medio o del norte de África. Además, también fue el primer papa perteneciente a la Compañía de Jesús. Escogió el nombre de Francisco como su nombre pontificial en honor a San Francisco de Asís, un santo italiano que en el siglo XIII fundó la orden franciscana, que se caracterizó por su entrega a los pobres y su humildad extrema. Algún día podremos hacer alguna cápsula de San Francisco de Asís, de la orden franciscana, y veremos de verdad esa entrega, ese voto de pobreza evangélica que vivió San Francisco y que hizo vivir a sus frailes, vocación que heredó el Papa Francisco y la honró usando el nombre de San Francisco de Asís. Bien. Ahí los datos biográficos, en tanto desde el nacimiento hasta su elección como papa. Vamos a ver ahora, queridos hermanos, algunas frases célebres que pronunció el Santo Padre durante su papado. Una de ellas, que yo creo que fue la que más revuelo causó, cuando la dijo, dice: si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Esta frase la pronunció en el vuelo que lo traía a Roma desde Río de Janeiro, donde había participado en la Jornada Mundial de la Juventud en julio del 2013. También dijo: en un lobby no todos son buenos, pero si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? El catecismo de la Iglesia Católica explica y dice que no se debe marginar a esas personas y que deben ser integradas en la sociedad. Le dijo a los periodistas que viajaban con él. ¿Qué frase no fue bien interpretada? Por ahí empezó a decirse, recuerdo yo, que el Papa Francisco estaba aprobando el homosexualismo y por extensión las uniones homosexuales. No, 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 no. Él solamente dijo que él no juzga a las personas homosexuales por su condición de homosexualidad. Al contrario. Sin embargo, hermanos, si la reflexionamos, esta frase del Papa Francisco es una frase muy profunda y que nos llega a nosotros. Él la expresó en términos propios, nos toca a todos. ¿Quién soy yo para juzgar? Es una pregunta que todos debemos hacernos, porque la verdad, uno de los pecados comunes que tenemos los católicos es estarnos juzgando entre nosotros. Desafortunadamente tenemos esa práctica, nos cuesta mucho trabajo dejarla, soltarla, y siempre nos estamos juzgando entre nosotros, estamos juzgando a otras personas, y aquí el Papa Francisco nos deja esta frase que no debe de olvidársenos nunca. ¿Quién soy yo para juzgar? Vamos a recordarla la siguiente vez que caigamos en esa tentación de estar juzgando a nuestros hermanos. Otra de sus frases que dijo casi al inicio de su papado, es decir, ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? ¿Sí? Cuando fue elegido papa, tuvo desde el primer momento la intención de mandar un mensaje claro al mundo
de que quería una iglesia más austera y al servicio de los más necesitados. Por eso, eligió su nombre como pontífice en honor a Francisco de Asís, un hombre que propugnó la pobreza y la austeridad como formas de vida. Decía también, a mí me duele ver a un sacerdote o a una monja con un auto último modelo. Ellos deben cumplir con su voto de pobreza, dijo en otra conferencia de prensa en julio del 2013. Nuevamente nos manda aquí el Papa un gran mensaje porque no solo se quedó en esta declaración. El Papa Francisco, cuando fue electo, renunció a vivir en el apartamento papal, en el Vaticano, para irse a vivir a un par de celdas al convento de Santa María, que está ahí juntito, el Vaticano, donde viven las monjitas que atienden. El Vaticano pidió 2 celdas, una para dormir, otra para estudiar, para trabajar, y ahí vivía en austeridad, en una celda de un convento, siendo el sumo pontífice de la Iglesia Católica. Después tomó otra serie de medidas. Empezó a usar una vestimenta papal más austera. Se cuenta que llegaron a tomarle medidas de los pies porque a los papas les mandaban hacer unos zapatos rojos que se usaban en ocasiones especiales y él se rehusó de plano a hacerlo. Él usaba su calzado, sus zapatos. Es más, se dice que luego se les escapaba y salía él a comprar sus cosas a la calle, el Santo Padre. Entonces hizo una vida de austeridad. Vio por ahí que en el Vaticano había varios automóviles a disposición del Papa para su uso. Él los vendió, conservó uno, nada más. Y así, un hombre que vivió en la austeridad, no solo como Papa, ya en toda su vida fue así, como obispo, arzobispo, como provincial de los jesuitas, un hombre de vida austera. Y mandó ese mensaje, cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres, y nos la deja a todos los católicos. No quiere decir, yo no lo interpreto, como que carezca uno de lo esencial. No, 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 tienes que tener las cosas y si Dios te manda sus bendiciones, disfrútelas, disfrútalas, pero no amarremos nuestra alma a esos bienes materiales. Que no sean los bienes materiales lo que nos da la vida. Busquemos la vida en Dios, no en las cosas, no en el poder, en el prestigio, en las cosas materiales. Así como lo dijo el Papa Francisco, ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? ¿Sí? Gran mensaje que además, ¿sí?, no solo fue dar el mensaje, él así vivió toda su vida, pese a que llegó al más alto cargo de la iglesia y renunció a todos sus privilegios. ¿Sí? Otra de sus frases dice, una persona que piensa en construir muros y no en construir puentes, no es un cristiano. Cuando Donald Trump comenzó su primera candidatura presidencial, prometió construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México para evitar el paso de los migrantes desde el sur del país. Eso lo recordamos todos. Una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano. Eso no está en los evangelios, dijo el Papa en el 2016. No debemos ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados. ¿Sí? El Papa encabezó toda una corriente de opinión y de crítica a toda esta fiebre anti-inmigrante que empezó a haber aquí en esta región del mundo. El Papa la encabezó, la señaló, fue tan fuerte su señalamiento que inclusive el gobierno de los Estados Unidos le contestó como que él se dedicara a manejar la iglesia, que ellos iban a dedicar a manejar el problema de los inmigrantes, una respuesta bastante mala y evidencia que no tenían argumento,
con qué responder. Entonces, ahí tenemos esto y vuelta otra vez. Pese a que el Santo Padre dijo esta frase en referencia a un problema concreto, a la iniciativa de Donald Trump de poner muros para evitar el paso de los migrantes, es una frase que nos llega a nosotros, que construimos muros en nuestra familia, cuando no le hablamos a nuestro cónyuge, cuando ponemos barreras, ¿sí?, en nuestra familia para la relación, cuando ponemos muros, cuando no construimos puentes, cuando somos exageradamente críticos y nos creemos perfectos y ponemos muros, porque los católicos para eso a veces debemos aceptarlo, hermanos, no somos muy de construir puentes. Yo a veces veo que somos muy críticos hacia las personas que buscan acercarse a la iglesia, hacia los alejados, somos demasiado críticos y muchas veces no construimos los puentes necesarios. Aquí nos deja esta gran enseñanza el Santo Padre, que volvemos a lo mismo, no se quedó solo en la frase. Él fue un gran constructor de puentes entre la iglesia y todo el mundo, en sus diferentes expresiones, en sus diferentes modalidades de vida. Él construyó puentes, ¿sí?, para llegar, que la iglesia saliera de sí misma para llegar a todas esas realidades. Lo hizo, no solo lo dijo, y nos deja un gran ejemplo y nos dejó ahí una gran tarea. No construyamos muros, hermanos, en familias, en nuestras comunidades, entre amigos, en el trabajo, en todos lados. Vamos a construir puentes, vamos a entendernos. Es el gran mensaje del Papa Francisco. Otra fue, ayer fueron bombardeados niños, dijo, esto no es una guerra, es una crueldad. Lo dijo en relación a la guerra de Gaza, que ha dejado más de 60,000 muertos desde que comenzó con la incursión de Hamas en el sur de Israel en octubre del 2023. También llamó la atención del Papa Francisco. En concreto, exhortó al gobierno de Israel y a la autoridad palestina a que se sentaran a dialogar para llegar a un acuerdo pacífico. Y nos sigue enviando el Santo Padre grandes mensajes a nosotros. Volvemos a lo mismo, él dijo esto en referencia a ese asunto específico de la guerra en Gaza y nos manda ese mensaje a todos nosotros, ¿sí? Es una crueldad lo que hacemos con los niños. A ver si lo entendemos. Es una crueldad que los abrotemos. A ver si entendemos de una vez que es una crueldad que haya niños muriéndose de hambre, muriéndose de enfermedad y nosotros dedicando nuestro dinero a otras cosas, a satisfacernos. Cada quien sabrá lo que hace. Pero hay seres humanos, hay niños, la parte de la humanidad más indefensa, más vulnerable, que muere, no solo por bombardeos, muere por hambre, muere por enfermedades ante nuestra indiferencia y nuestra inacción. Otro mensaje del Santo Padre. Y uno muy, muy bueno, dijo, incluso los ateos irán al cielo. Dijo esto, dice. En el 2013, Francisco planteó preguntas para decir que el cielo estaba abierto potencialmente para todos. Dijo así, el Señor nos ha redimido a todos nosotros con la sangre de Cristo. Todos nosotros, no solo los católicos, todos. Dijo a los creyentes en una misa, Padre, ¿y los ateos? Le preguntaron, incluso los ateos, todos. El Papa continuó, debemos encontrarnos el uno al otro haciendo el bien. Pero no creo, Padre, soy ateo, pero haz el bien. Todos nos encontraremos allá. Dios nos juzga, recordemos el Evangelio de San Mateo, en la parábola del juicio universal, en la que todos vamos a ser juzgados por lo que hagamos o dejemos de hacer. Y precisamente por lo que hagamos por los más desfavorecidos, por los más pobres o por lo que hayamos dejado de hacer por ellos.
¿sí? No está diciendo esa parábola que Jesucristo haya dicho, a ver, los católicos por acá. No, 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 no. Me vieron enfermo, me asistieron, me vieron con hambre, me dieron de comer, etcétera. Propone siete acciones ahí, nuestro Señor. Dice, como si me visitaste, me diste, me procuraste, ven conmigo al cielo, ustedes que no lo hicieron. Tal. Y es muy, muy claro nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice, le preguntan, ¿cuándo te vimos? Y no te dimos de comer o no te dimos refugio, etcétera, etcétera. Dice, cuando no lo hiciste con alguno de esos pequeños, no lo hiciste conmigo. Y eso viene a cuento de lo que dijo en la frase anterior y en esta. Los ateos irán al cielo porque somos a veces muy duros para juzgarlos. ¿Sí? Una última frase que escogimos para esto es que él decía que iba a seguir insistiendo en temas de justicia social. Lo dijo así: persisto en mi fastidio, dijo el Papa Francisco en octubre de 2021 durante un discurso en el Vaticano, agregando que a algunas personas dentro de la Iglesia Católica les molesta su insistencia en temas de justicia social. ¿Qué les molestará? No lo sé. El Papa habló vía video al Encuentro Mundial de Movimientos Populares, una iniciativa fundada por Francisco, conformada por cientos de organizaciones internacionales de base y grupos de justicia social que trabajan por la reforma migratoria, temas ambientales, reforma penitenciaria, salarios y protecciones a trabajadores y justicia racial. El Santo Padre, nuevamente en acción, haciendo obras concretas, movimientos concretos para ayudar a los flagelos de la humanidad. Todos estos temas que nos flagelan de discriminación, de violencia, de muerte, de explotación, de todo esto, el Santo Padre dijo, voy a seguir insistiendo en temas de justicia social. Un gran ejemplo, una gran causa a la que consagró su vida nuestro querido Padre Francisco. Pues bien, este es Francisco, el Papa de los pobres, quien nació en 1936 y regresó a la casa del Padre ahora en el 2025. Vamos a escuchar, hermanos, un canto que le compusieron en estos días al Papa Francisco con ocasión de su partida. Vamos a escucharlo y bueno, esperando nada más que YouTube no nos borra el video como fue de la semana pasada por cosas de derechos de autor, pero bueno, vamos a escuchar este video, este canto. Very Good Girl Elixir, the new feminine. ¿Se ve el video? Jamás te rendiste, nos diste tu amor. Hoy te abrazamos con cada oración. Oramos unidos por tu fuerza y salud. Dios te proteja con su bendición. Papa Francisco, a donde vayas tú, seguimos tus pasos de amor y luz. Papa Francisco, a donde vayas tú, seguimos tus pasos de amor y luz. Papa Francisco, a donde vayas tú, seguimos tus pasos de amor y luz. Papa Francisco, a donde vayas tú, seguimos tus pasos
de amor y luz. Jamás te rendiste, nos diste tu amor. Hoy te abrazamos con cada oración. Papa Francisco, a donde vayas tú, seguimos tus pasos de amor y luz. Papa Francisco, a donde vayas tú, seguimos tus pasos de amor y luz. Pues bien, ya se acabó. Este, Cano, y en Roma, Margarita, ¿cómo le va? Muy bien, Juan Roberto, buenos días a todos. En un día hoy. Bueno, ya les quitamos el sonido. Bien, hermanos, muchas gracias por su asistencia a esta pequeña cápsula donde quisimos mostrar alguna semblanza así muy rápida, muy breve, de su santidad el Papa Francisco, quien ha partido a casa del Padre. ¿Sí? Pidiéndole al Señor que lo tenga en su santa gloria, a este hombre que dedicó su vida, consagró su vida, ¿sí? Al servicio del Señor, al servicio del prójimo, que dio mucho énfasis al servicio a los pobres, a los menos favorecidos, a los perseguidos, aun a riesgo de su vida. Todo un ejemplo, todo un gran papa que, como todos los grandes hombres, como todos los grandes papas, esas personas que en verdad trabajan por los demás, gozan luego de mucha incomprensión y de una crítica muy dura. ¿Sí? Bueno, bien, hermanos, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Adelante. Sí, bueno, yo quisiera comentar de que todo su, él se centró siempre en las bases en los evangelios del amor. O sea, siempre fue el amor y siempre fue un papa que nos dejó y está todavía presente. Siempre ese legado de humildad, de cariño hacia el prójimo, de esperanza, y nos recuerda que siempre debemos construir la iglesia desde el servicio, siempre desde el servicio y escuchar y amor a los más débiles o a los más frágiles o a los más perseguidos, no sé, pero creo que eso es su legado principal y siempre lo dijo, es el amor al prójimo, ¿no? Nada más. Muy bien, Alejandra, efectivamente, un hombre que basó su vida en el amor, pero en el amor evangélico. ¿Sí? Y mucho me recuerda a él y todo su actuar a esta parábola del fin del mundo que leemos en San Mateo, creo que en el capítulo 26, ¿sí? Donde narra el juicio final. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Emma, Bellísimo. adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches, señorita. Estuvo muy interesante. Me encantó, sobre todo el video, pero sí me gustaría que hablaras el peso que tiene tan tremendo, tan impactante en la iglesia, sus documentos. Esas cartas maravillosas que ojalá de verdad se publiquen, que ojalá de verdad llegue al corazón de cada uno de nosotros y que ojalá que todos los obispos, todo el Vaticano, toda la iglesia que somos también nosotros, lo podamos profundizar a la magnitud que él lo escribió. Muy bien. Porque de verdad esa carta que define qué es un hospital es maravillosa. No sé si ya la leíste. Hace tiempo, sí, así es.
Pues sí, mira, es Sí. una buena sugerencia que también le dediquemos tiempo de una cápsula a la aportación al magisterio que tuvo el Papa Francisco, a sus cartas encíclicas, etcétera, todos los documentos que publicó. Creo que sí sería muy interesante, lo vamos a platicar y ya les avisamos. Muy bien, ¿alguien más? Muchas gracias, felicidades. Al contrario, Anita, gracias a ti, hermanita. ¿Mm? Pues muy bien, jóvenes, pues un abrazo a todos, ¿sí? Y nos estamos viendo el próximo martes, ahora sí, con una cápsula de temas bíblicos que nos va a dar esperanza el próximo martes, ¿va? Un abrazo a todos y que pasen Un una... abrazo. Igualmente, Y no olviden Gracias. orar Buenas noches. por el eterno descanso de nuestro muy querido Papa Francisco. ¿Ya? Buenas noches. Así es. así es. Gracias, buenas Hasta noches. luego. Buenas Hasta noches, luego. muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.